¿Cuántos saben que en la palabra hay poder? Amén. A ver, pégale un codazo al que está al lado, dígale, no te duermas. ¿Cuántos creen que en la palabra del Señor hay poder? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes una cosa, iglesia? Cuando escuchamos esta palabra y cuando escuchamos el poder de la palabra del Señor, siempre se nos viene a la mente la Biblia, la gloriosa palabra. ¿Y sabes qué? Ciertamente es así. Pero hoy vamos a aprender de parte del Señor cómo este libro muchas veces se queda corto cuando nosotros podemos hablar del poder de la palabra de Dios. A veces hemos mal utilizado esta Sagrada Escritura y la hemos limitado solamente a un libro más. Déjame decirte que esto no es un libro más. Esto no es un relato histórico, no es una poesía hermosa, no. Este libro sagrado contiene la palabra del Señor y ese libro sagrado es la palabra del Señor. Palabra por lo cual fueron creados los cielos y la tierra. Así que nosotros tenemos en nuestras manos un tesoro valiosísimo que siendo aplicado de manera adecuada en nuestra vida produce poder, produce un cambio, produce arrepentimiento y produce vida eterna. Por lo tanto vamos a buscar en Hebreos capítulo 4 versos del 12 al 13, texto con que iniciábamos más temprano. Hebreos capítulo 4 versos 12 y 13. Y si nada te impide ponerte sobre tus pies en reverencia a la palabra del Señor, le pedimos por favor encarecidamente que no se desplace en las áreas del templo mientras se lee la gloriosa palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 versos 12 y 13. Leemos con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva, diga conmigo, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas, diga conmigo, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy te damos la gloria, la honra y la pleitesía a ti, soberano Rey. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos llegar confiadamente como hijos tuyos, Señor, entrar en ese lugar de reposo y poderte decir, Abba, Padre, nuestro Padre eres tú. Gracias, mi Dios, porque tú has estado con nosotros y lo seguirás haciendo. Gracias, Padre amado, porque podemos llegar libremente ante este lugar, Señor, congregados en tu presencia, para poder exaltar tu nombre, bendecirte, darte la gloria y el honor. Hoy proclamamos, Señor, que a través de tu palabra enfermos son sanados, cautivos liberados, que toda aquella persona que está triste y oprimido, Señor, sale lleno del gozo de tu presencia. Hoy establecemos tu reino en ese lugar y proclamamos que hay libertad a través de tu palabra, libertad a través de tu Espíritu Santo. Echa fuera, Señor, todo aquello que impida el fluir de tu Espíritu en esta mañana. Atamos, Señor, todo poder de las tinieblas que se quiera levantar en contra, Señor, de este momento tan glorioso, y queda desechado en el nombre poderoso de Jesús, porque donde está tu presencia, ahí hay libertad. Te damos la gloria, la honra, y todo tu pueblo que te ama dice un fuerte amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, iglesia. La palabra, ¿sabes una cosa? Yo creo que muchas veces nosotros, cuando nacemos, los padres, los que somos padres, ¿cuántos somos padres acá? Queremos que nuestros hijos comiencen a hablar rápido, ¿sí o no? A veces nos peleamos los esposos con las esposas. Dijo primero papá, no, dijo mamá. Y comenzamos allí, el niño y no se le entiende. Viste, dijo mamá o dijo papá. Comenzamos a pelearnos allí porque queremos que apresuradamente el niño hable, ¿sí o no? A veces queremos que la interpretación de ese balbuceo que está diciendo, pues nosotros lo interpretamos a nuestra manera. El niño dice un par de balbuceos y dice, no, lo que pasa es que el tetero estaba muy caliente, por eso es que él se está quejando de eso. Comenzamos a interpretar cosas que de repente no son así. Y las abuelas más. Las abuelas tienen un plus allí, ¿sí?
Pero sabes una cosa, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando a esa oportunidad tan hermosa que sale de la boca de Dios y que fue capaz de crear los cielos y la tierra, lo visible, lo invisible y todo aquello que va más allá de nuestra limitante humana. La palabra de Dios es aquella que muchas veces quiere ser contenida en un libro. Muchas personas creen que este libro sagrado solamente está para ser adorno en nuestra casa, para ser adorno en el carro o simplemente para recurrir a él cuando tengo una necesidad. La palabra del Señor va mucho más allá. La palabra del Señor es poder. Te lo repito, la palabra de Dios es poder. Y ese poder está contenido allí las 24 horas del día, dispuesta para sus hijos, para que nosotros podamos accesar a él. Muchas veces nosotros no sabemos la magnitud del poder que hay contenido en su gloriosa palabra, y ¿sabes qué? Lo tomamos como algo efímero, como algo sin importancia. Si verdaderamente creyéramos cada palabra que hay contenida en ese libro, ¿sabes qué? Nuestras vidas fueran diferentes. Si nosotros creyéramos al menos una décima parte de lo que está contenida en este libro, ¿sabes qué? Los prodigios y milagros nos acompañarían. Nosotros podríamos ver como en tiempos antiguos, como enfermos son sanados inmediatamente, como los que están muertos pueden volver a la vida, como el Señor puede abrir los cielos y derramar de su gloria. ¿Sabes qué? Muchas veces, así como lo decía, la interpretación que vimos de los niños, a veces queremos desplazar esta gloriosa palabra con cosas que llenen nuestra alma y nuestros sentimientos. Y sabes una cosa, nada podrá llenar el vacío que nosotros tenemos en nuestro espíritu, a menos que el Espíritu Santo lo llene. Nosotros podemos buscar libros, podemos dotarnos de quizás herramientas filosóficas, pero de alguna u otra manera la palabra de Dios va a desplazar todo eso, porque en su palabra hay vida, y en su palabra está contenida la gloriosa revelación del Señor que nos dio a través de su Hijo amado Jesús. Es solamente la palabra que trae un cambio en nuestras vidas. Sabes, nosotros podemos intentar cambiar nuestra manera de ser a través de un psicólogo, a través de terapia, si no está mal, pero solamente cuando hay la internalización de la palabra del Señor, ella verdaderamente produce un cambio. Ella verdaderamente produce fruto. Ella verdaderamente produce vida y vida eterna. Nosotros podemos gozar de una vida eterna aún estando en este cuerpo mortal, porque la palabra de Dios fue dada desde la eternidad y para la eternidad. No hay limitante. No hay limitante para el poder de la palabra de Dios. Lo que usted crea, lo que usted imagine, se queda corto muchas veces por el poder de la palabra de Dios. A través de su palabra, lo que estaba en desorden comenzó a tomar forma. Aquello que estaba desordenado y vacío, por el poder de la palabra de Dios que sale de su boca, ¿sabe qué? Todo comenzó a ordenarse. Por eso es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de saber que si tenemos el Espíritu Santo, también en nuestra boca hay poder. Así que si nosotros estamos alineados al poder del Espíritu Santo, tú puedes abrir tu boca, proclamar la palabra de Dios, y ella también va a tener el mismo poder. El mismo poder que obró en Cristo Jesús. A través del Espíritu Santo nosotros lo tenemos también para poder proclamar su palabra, y que todo lo que está en desorden comience a alinearse. Todo lo que está en desorden comience a agarrar orden. Todo aquello que estaba destruido y que no tenía forma ni manera de acomodarse, ¿sabes qué? El Señor lo puede hacer. A través de su palabra. Cuando hablamos de palabra, ese término como tal dice que viene del latín parábola y significa semejante a. Cuando nosotros leemos en el diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos que es una unidad mínima de interpretación. Cuando nosotros soltamos una palabra, esa palabra en sí tiene un significado. Muchas veces hay palabras que tienen varios significados, pero es una unidad mínima de expresión. Ahora imagínense ustedes, una pequeña palabra de parte del Señor fue capaz de crear los cielos y la tierra. Lo mínimo del Señor, lo que usted crea que es lo más mínimo del Señor, es capaz de transformarlo todo. Solamente por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Dice el Salmo 33:6,
que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su obra. Es decir, que cuando el Señor soltó la palabra, los cielos y la tierra que estaba en desorden tomó orden. Aquello que no existía empezó a formarse. El Señor por su palabra nos dio vida. Él tomó de la tierra, de lo que había creado, nos formó a nosotros y ¿sabe qué? Nos dio aliento de vida. En ninguna otra parte de la gloriosa palabra usted va a encontrar que el Señor tomó la creación y le dio aliento de vida. Nosotros nos sentimos privilegiados de que somos no solamente creación de Dios, sino que también llevamos el aliento de Dios en nuestro ser y llevamos su Espíritu Santo. Esto es motivo más que suficiente, iglesia, para que nosotros saltemos de gozo. Saber que nosotros somos hijos de Dios a través de su Espíritu Santo. Él con su muerte, con su resurrección nos dio un nuevo aliento. Un nuevo aliento de vida. Un aliento de vida eterna, no solamente para estar en esta tierra el tiempo que el Señor nos permita, sino también para gozar de las riquezas eternas, las mansiones de gloria que no acaban nunca. Yo no sé si esta palabra te llena de gozo, pero déjame decirte que cuando yo puedo entender a través de su palabra, mira, a mí me hace una explosión en la cabeza. Saber que nuestro Señor nos creó desde la eternidad y para la eternidad, para vivir con Él, para gozar de las maravillas que Él ha preparado para los que somos sus hijos y para los que hemos sido sellados por su Espíritu Santo. ¿Sabes por qué las personas no saben que esta palabra tiene poder? Porque no han creído en la palabra. Muchas personas no llegan a conocer a ese Dios grande y poderoso que hizo los cielos y la tierra, porque creen que esto que está contenido acá es solamente un lenguaje literario y poético hermoso. Tuve la oportunidad hace tiempo de conversar con un gran amigo, filósofo, una persona que yo creo que de las personas que conozco ha sido una de las que más libros ha leído. Y yo le preguntaba, mira, ¿tú has leído la Biblia? Y me dice, por supuesto que sí. La he leído 5 veces, me dice. 5 veces he leído la Biblia. ¡Qué hermosa palabra! Dígame los salmos, me dice, eso es poesía pura. Una literatura tan impresionante, me dice. Yo le digo, ¿y cuánto de eso crees? Bueno, no mucho. No mucho. Porque es que eso, a veces hay cosas allí que yo creo que están inventadas por el hombre y medio ciencia ficción y todo eso. Dígame, Jonás, ¿cómo que pudo ser tragado por una ballena? Esto que está acá, para muchos es un deleite, pero para pocos es creída. Y sabes una cosa, iglesia, muchas veces está pasando dentro de nuestros templos lo mismo. Nos gozamos con la palabra de Dios, lloramos con la palabra de Dios cuando la leemos, pero ¿sabes qué? Cuando llega el momento de la prueba, de la aflicción, cuando es el momento de levantarnos y creer que la palabra de Dios tiene vida, allí huimos a otro lado. Déjame decirte, iglesia, que en esa mañana el Señor me ha traído a este lugar para decirte que en su palabra hay poder. Amén. Que en su palabra hay poder. Que si estamos afligidos, nosotros podemos tomar, asirnos de la palabra de Dios y decir, Señor, tú tienes el poder para levantarme de esta situación. Tú tienes el poder a través de tu palabra para darme sanidad. Tú tienes el poder en tu palabra, Señor, para darme sabiduría e inteligencia, para revelar los designios tuyos a mi vida. Señor, no sé qué hacer. Estoy encerrado, Señor, pero tu palabra dice que tú vas delante de mí, que tu palabra es la lámpara que va a mis pies, Señor, y tú alumbras todo lo que está alrededor. Señor, te doy gracias porque en tu palabra hay provisión, porque en tu palabra hay sanidad, porque en tu palabra yo puedo levantarme y confiar que tú tienes lo mejor para mi vida. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros podemos internalizar la palabra de Dios, ya hay transformación. Por eso es que leíamos aquí en Hebreos 4:12 que su palabra es cortante. Muchas veces no queremos que la palabra de Dios sea cortante. Las heridas duelen, ¿cuántos saben que sí? Los que hemos tenido heridas saben que las heridas duelen. Y nosotros no queremos quizás sufrir heridas y dolor. Pero sabes una cosa, cuando nosotros nos topamos por la palabra de Dios, ella no solamente que va a penetrar, dice la palabra de Dios, hasta
hasta romper, hasta internalizar. Allí donde está oculto aquella cosa que impide que mi acercamiento a Dios sea óptimo, allí va a llegar la palabra de Dios y ¿sabe qué? Va a romper. Va a romper. En una oportunidad me colocaron una terapia acá en la pierna. Yo sentía que esa aguja me llegó hasta el cerebro y se devolvió. Eso fue algo impresionante. La presión que tenía allí, sentía como los huesos se despegaban. Y en ese momento pude saber también que el poder de la palabra de Dios no solamente llega a la articulación, sino que llega al tuétano, allí donde está la médula ósea. Allí llega el poder de la palabra de Dios y sabes que todo lo que está oculto tiene que salir. Cuando la palabra de Dios llega a la vida de una persona, Él transforma, ella nos capacita, ella nos da nuevas fuerzas y nos hace entender los misterios de Dios revelados para nuestra vida. Si la naturaleza misma y todo lo creado obedece al poder de la palabra de Dios, porque entonces es tan difícil para nosotros poder obedecer a su palabra. ¿Sabes una cosa? El Señor nunca nos va a obligar a hacer nada. La palabra está allí. La palabra está allí para ser entendida, para ser revelada en nuestras vidas, pero también para ser obedecida. Esta palabra por sí sola no va a crear un efecto a menos que nosotros la obedezcamos. El Señor nunca obligó a sus hijos a hacer nada. Toda la creación está en orden y alineada al poder de la palabra de Dios. Pero ¿sabes una cosa? El Señor demanda de nosotros es amor, obediencia a su palabra y que nosotros ejecutemos su palabra. Tenemos el conocimiento. Ese conocimiento la internalizamos en nuestra vida y la obedecemos a través de su gloriosa palabra. ¿Sabes qué? Vamos a tener fruto. Eso es como si nosotros quisiésemos que saliera una mata de mango solamente con la semilla allí. Nadie dice, bueno, yo voy a sembrar esta semilla de mangos y el día de mañana voy a comer del fruto. Así no funciona eso. Nosotros tenemos la gloriosa palabra que es esa semilla. Y sabes una cosa, cuando nosotros podemos tener la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones, ella va a producir fruto. Ella va a producir fruto. Dice su palabra en el libro de Juan capítulo 1 verso 1 al 3 que en el principio estaba la palabra era el verbo. Y sabes que el verbo, esa palabra dada por Dios, logos en griego, dice que era con Dios y el verbo era Dios. Esto es sumamente importante, iglesia, comprender esta palabra contenida en el libro de Juan capítulo 1 verso 1, porque sabes una cosa, muchas veces pensamos que Jesucristo solamente es un enviado de Dios, pero no es Dios. Yo no sé cuántos se han topado por allí con esa doctrina. ¿Sabes una cosa? Esto nosotros tenemos que saber, que la gloriosa palabra nos dice que esa palabra que le dio vida a todo lo creado ya estaba desde el principio, y esa palabra es Dios, y esa palabra estaba con Dios, y esa palabra es esa misma que nosotros tenemos en nuestro ser a través de su Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la esencia de la Trinidad divina revelada a cada uno de nosotros. La palabra de Dios fue que le dio vida a todo. Y ¿sabe qué dice el verso 2? Que el verbo Jesús, la representación de la palabra de Dios, era en el principio con Dios, estaba allí. Por eso es que nuestro Dios, cuando llega a esta tierra, revela, mira, yo soy desde antes de la fundación del mundo, yo estaba allí. Por eso es que Él podía decir con propiedad que en Él fueron formadas todas las cosas, y dice el verso 3, que todas las cosas por Él fueron hechas. Diga, por Jesucristo fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dentro de Jesucristo está todo, fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no hay nada. Todo lo que ha sido creado, todo lo que nosotros podemos ver fue hecho por Él y para Él. Por Él y para Él. Dice la palabra del Señor. Si le vas a pedir a Él, dale con todas tus fuerzas, iglesia. La gloriosa palabra de Dios, la palabra que sale de su boca, que dio vida a todo lo que nosotros vemos. ¿Por qué entonces es tan difícil
poder creer a la palabra de Dios, poder caminar en su palabra si aún los elementos naturales obedecen a la voz de Dios. El Señor, estando en medio de la barca, ordenó al viento que cesara, y ¿sabes qué? No titubeó el viento, de una vez se calmó. Él ordenó al paralítico levantarse cuando no había ninguna esperanza, y ¿sabes qué? Tuvo que hacerlo. Él ordenó a los muertos que se levantaran y tuvo que obedecer a la voz de su palabra. ¿Por qué entonces es tan difícil saber que en su palabra hay poder y saber que Él puede transformar también nuestra vida y nuestro ser? Saber que esa misma palabra de Dios que le dio vida, aun cuando Lázaro estaba muerto ya y hedía de los días que habían pasado, fue capaz de levantar a Lázaro. Porque entonces no podemos creer, nos es tan difícil creer que esa misma palabra sigue vigente hoy en día, que no ha caducado, que no ha perdido valor, que la esencia misma sigue estando allí, que está disponible para nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando nosotros podemos ver que nuestra vida fuera de Cristo no tiene ningún valor, pero que dentro de Cristo nosotros somos más que vencedores. No por nuestra propia fuerza, sino porque Él ha vencido ya. Cuando nosotros sabemos que tenemos en Cristo, todo nuestro alrededor está totalmente copado en Él, nosotros podemos estar tranquilos. ¿Sabes una cosa, iglesia? Cuando nosotros podemos saber, y ¿sabes qué? Muchas personas nos dicen, ¿cómo estás? Yo le digo, estoy muy bien. ¿Cuál es la respuesta que yo le digo? Y vas a estar mejor, porque sabes una cosa, si estamos en la mano de Cristo, usted puede tener la total seguridad de que nada le va a arrebatar de allí. Cuando nosotros estamos contenidos dentro de la mano del Señor, se puede estar cayendo el mundo y usted va a estar confiado, usted va a estar seguro, porque estamos dentro de su palma, y de su palma no nos va a arrebatar nadie. El Señor nos ha regalado la preciosa oportunidad de que en Él lo tenemos todo, la plenitud de todo. Saber que tenemos el respaldo de la palabra de Dios, que creó los cielos y la tierra, operando en nuestras vidas. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, nos hace una invitación. Pasaron, diga conmigo, es pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros podemos saber que esa palabra que le dio orden al universo entero, que creó la luz y que todo lo que estaba en desorden comenzó a ordenarse, esa misma palabra, cuando llega a nuestras vidas, comienza a poner orden también. Es decisión de nosotros si creemos o no a su palabra, pero sabes una cosa, la palabra de Dios trae transformación cuando es creída, internalizada, más allá de lo que nosotros podamos creer, que podamos sentir. Esa es la palabra de Dios que trae la transformación. No puede haber un cambio en nuestro ser a menos que esto nosotros no lo prediquemos cada día. Yo soy una nueva criatura, yo soy creado en Cristo Jesús para buenas obras. Lo pasado quedó atrás, ya no vuelvo para allá, yo sigo hacia el frente, a la meta del supremo llamamiento. El poder saber que su palabra trae un discernimiento a nuestra mente, que nos cambia el chip que tenemos allí, que nos ha hecho nuevas criaturas, y que nosotros podemos dar gloria a Dios, porque somos el reflejo de su gloria. Usted, cuando se mira al espejo, iglesia, usted se puede ver como un hijo de Dios, comprado a precio de sangre, que en usted reposa el Espíritu Santo de Dios, dado por el Señor a través de su sangre poderosa, y que usted puede decir con total confianza: tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Mira cómo lo dice la palabra de Dios para todo en el mismo pasaje. Dice: si alguien está unido a Cristo, y esta palabra me encanta, unido a Cristo, dice, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Para que nosotros podamos ver cómo el Señor renueva nuestro ser, tenemos que estar unidos a Él. Fuera de Él no podemos hacer nada. Si estamos en Cristo, nosotros somos renovados, nosotros somos transformados, nosotros somos preparados. Pero si estamos fuera de Él, no podemos aspirar nada del poder de su palabra, no podemos.
A veces queremos que la palabra de Dios llegue y nuestros cables están pelados. ¿A cuántos le ha pasado? A mí me ha pasado. Amén, amén. A veces yo digo, Señor, pero ¿y por qué? Y mira, el Señor me dice, por esta situación, enmienda esto, revisa esto aquí, y comienza otra vez a ver esa sinapsis, esa simbiosis. ¿Sabes una cosa? Nosotros muchas veces nos apartamos de Dios aun cuando creemos que Dios está allí a disposición nuestra. No, nosotros tenemos que buscar a Dios. Es nuestro menester buscar esa gloriosa palabra día a día. ¿Sabes una cosa? Queremos muchas veces utilizar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Yo no sé cuántos se han sentido con ese poder, con ese fervor, y muchas veces queremos también levantar a los paralíticos. ¿Cuántos han tenido esa oportunidad? ¿Sí o no? Y a veces nos frustramos, Señor, pero ¿por qué no lo levantaste si yo estoy lleno? El gozo del Señor es mi fortaleza. Y comenzamos a cantarlo. ¿Sabes una cosa? El Señor no opera de esa manera. El Señor opera a través de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén. El Señor opera según un patrón que ya tiene determinado desde la eternidad y para la eternidad. A veces queremos, como Elías, lanzar fuego del cielo. Señor, ese vecino que me tiene hasta acá, Señor, envía ahora fuego del cielo. ¿Cuántos lo han pensado? No me digan que no, no me digan que no. Señor, ese hermanito, Señor, Señor, envía ahora. O te lo envío yo, Señor, envía por él, o te lo envío yo. A veces queremos utilizar la palabra de Dios para eso. Y sabes una cosa, pasó exactamente lo mismo con los discípulos del Señor. Ellos sabían que en la palabra de Dios había poder. Ellos estaban llenos del poder de Dios porque Jesús mismo estaba allí con ellos y los había capacitado. Les había dado poder y autoridad. Pero sabe que ellos querían utilizarlo para sus propios deleites. En Lucas 9:54 nos encontramos a unos hermanitos, hijos del trueno, unos hombres cascarrabiosos. No lo vuelvo a decir porque no me sale. Dice que estos hombres se acercaron a una región de Samaria, y dice que viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, Lucas 9:54, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, así como lo hizo Elías, y lo consuma? Imagínense cuánto amor había en el corazón de esos discípulos, ¿verdad? Ah, Señor, me rechazaron allá, ahora les voy a enviar fuego del cielo. ¿Sabes una cosa? No funciona así. Porque el amor de Dios va más allá de cualquier rechazo. Cuando usted lo rechace, no lo están rechazando a usted, está rechazando a aquel que lo envió, a Jesucristo mismo, quien le ha dotado del poder y la autoridad para abrir su boca y soltar la palabra de autoridad, y todo tiene que alinearse. Cuando nosotros nos rechazan, iglesia, tenemos que saber que nuestro amado Señor sufrió un rechazo mayor para que nosotros hoy podamos gozar de vida y vida en abundancia. El uso mayor que nosotros podemos darle al poder de la palabra de Dios es para transformación de nosotros mismos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Lo decía también ahorita en la obra de los niños. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura, diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para enseñar a quién? Diga: a mí. Y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instruirme en justicia. Y el verso 17 dice: a fin de que yo, como hombre de Dios, como mujer de Dios, yo como hijo de Dios, sea perfecto. Voltea al que está a tu lado y dile: tú eres perfecto, porque estás perfeccionándote en Cristo, enteramente preparado. ¿Para qué? Para traer fuego del cielo y consumir, para toda buena obra. ¿Sabes qué, iglesia? Las buenas obras muchas veces no van a tener el resultado que nosotros esperamos. A veces cuando nosotros hacemos buenas obras, usted no espere recibir buenas obras también de cambio. El mundo no paga así como paga Cristo. El mundo muchas veces paga el bien por mal.
pero nosotros tenemos que pagar el bien aunque nos hagan mal. Así como el Señor lo hizo. Le entregaron mal, Él pagó con bien. Él entregó bien y aunque le pagaron con mal, Él siguió amando también. Porque en Él hay toda bondad. En Él nosotros estamos capacitados para toda buena obra. Cuando la palabra de Dios es efectiva en nuestras vidas, iglesia, que nosotros somos enseñados en su palabra, redarguidos en su palabra, corregidos e instruidos en su palabra, nosotros vamos a poder tener la capacidad y el poder de Dios también para tocar la vida de otras personas. Nosotros no podemos soltar la palabra y queremos que haga efecto en la vida de otra persona cuando nosotros mismos no vivimos su palabra. Para que nosotros podamos entender que esta palabra tiene poder y que puede accionar en la vida de otra persona, también tiene que ser internalizada en nuestras vidas. No podemos decir que Dios es amor cuando de nuestra boca sale todo lo contrario. No podemos decir que Dios es un Dios grande y que nosotros debemos de tener fe cuando a la primera situación, aunque parezca muy pequeña, salimos corriendo y nos albergamos en otras cosas y no en el poder de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le sigue diciendo a Timoteo, ahora en el capítulo 4, verso 1 y 2, allí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2, ya con esto vamos terminando. Dice, te encarezco. Y personalice esta palabra para usted, iglesia. Cuando usted lea esto, diga allí su nombre. Te encarezco, Pablo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, Pablo, la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y con toda doctrina. Con toda paciencia y con toda doctrina. La palabra de Dios, aunque es cortante como espada de doble filo, ¿sabe qué? Luego trae el bálsamo de refrescamiento. La palabra de Dios hace una exégesis allí, corta y saca lo que está mal en nuestra vida, pero al mismo tiempo trae el bálsamo que nos refresca, que nos da nuevas fuerzas. Así como el buen pastor, cuando una oveja es herida, él va y aplica aquel bálsamo y venda las heridas y lo carga sobre su cuello. Así el Señor está haciendo con nuestra vida. Aunque vengan procesos de prueba, aunque vengan procesos de aflicción, yo puedo decir, Señor, en tu palabra hay poder. Señor, en tu palabra hay poder. Y aunque las heridas duelan, yo sé que tú tienes control de mi vida. Yo sé que tú estás aplicando el bálsamo. Yo sé que tú estás vendando mis heridas. Ponte en pie, iglesia, por favor. Cuando nosotros estamos alineados al poder de la palabra de Dios y su palabra nos corrige, nos exhorta, su palabra nos enseña y su palabra nos redarguye, nosotros podemos estar confiados de que cuando nosotros abramos nuestra boca, el Señor la va a llenar, así como lo dice el Salmo 81. Abre tu boca y yo la voy a llenar, obedeciendo a esa palabra que dice que prediques su palabra a tiempo y fuera de tiempo. A veces no lo hacemos por temor. Déjame decirte una cosa: tú no eres de los que retroceden, tú eres de los que siguen adelante, porque en ti opera el Espíritu Santo de Dios, que ha vencido al mundo. En ti opera el poder del Espíritu Santo, que te dará nuevas fuerzas. En ti opera el poder del Espíritu Santo, que así como a Moisés, Él pondrá palabras en tus labios y tú podrás ver prodigios y milagros. Jeremías capítulo 1, verso 8 y 9. Y toma esa palabra, iglesia, para ti. No temas, iglesia cristiana sobre la roca, delante de ellos, de tus enemigos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová, Señor, extiende tu mano y toca nuestras vidas. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo,
dijo Jehová, he aquí, iglesia cristiana, sobre la roca que he puesto mis palabras en tu boca. La palabra que dio orden. Hoy el Señor, a través de su Espíritu Santo, toca tu boca y pone esa palabra de vida en tus labios. Pon esa palabra de vida en tu ser. En tu boca, en tu lengua hay poder para hacer el bien, poder para hacer el mal, pero nosotros hemos sido sellados por el poder de su Espíritu Santo para obrar cosas de bien. Hemos sido preparados, instruidos por el Señor, perfeccionados en Él para toda buena obra. Hoy te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tu poder, Señor, que tu palabra, esa misma palabra que dio vida, esa misma palabra que ordenó todo, por el poder de tu palabra, Señor, hoy declaramos vida y muerte. Hoy por el poder de tu palabra declaramos vida eterna. Hoy por el poder de tu palabra, Señor, proclamamos que ningún alma se pierde, sino que llegan al arrepentimiento, Señor, llegan a una verdadera conversión. Permite que tu palabra, Señor, toque aún los corazones más endurecidos, Padre. Te damos la gloria y el honor. Por tu palabra, Señor, somos enseñados. Por tu palabra, Señor, somos redarguidos, somos instruidos. Por tu palabra somos corregidos en justicia, mi Dios. Corrige nuestras vidas, aunque duela, mi Dios. Aunque duela, Señor, sabemos que tú tienes control de lo que sea. A ti te damos la gloria, la honra y la grandeza.